Buenos días mis niños y mis niñas, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una nueva clase de física para primero medio. Retomamos la modalidad de los videos para ir variando el online con el video, a ver qué tal nos va. El día de hoy tendremos como objetivo comprender y aplicar la ley de Snell, y esta clase corresponde al día miércoles 29 de julio. Antes de comenzar con lo que es la ley de Snell, vamos a recordar un poco qué trabajamos en la clase anterior, porque a partir de ese conocimiento que tenemos es que vamos a aplicar entonces la ley de Snell. Perfecto. Entonces voy a preguntar, necesito que por lo menos me mencione dos fenómenos que experimenta la luz, dos fenómenos que recuerde. Y luego vamos a hacer como el resumen completo de los fenómenos que hemos trabajado. Ya me menciono los dos fenómenos. Entonces vamos a ver si coincide con los que tenemos por acá. Sabemos que la luz puede experimentar difracción. ¿En qué consistía la difracción? Esto era cuando la luz podía rodear un obstáculo y seguir su propagación, ¿cierto? Por otro lado tendríamos la refracción, que este es el que más tenemos que tener claro para la aplicación de la ley de Snell. ¿En qué consistía la refracción? Bien, la refracción es cuando la luz podía cambiar de un medio a otro o que cambiaba de un medio a otro. Por otro lado, los otros fenómenos que trabajamos era la absorción. Este fenómeno que era lo que nos permitía. Es lo que nos permitía poder observar los colores que tienen los objetos. Por otro lado, la interferencia, que era la parte de un experimento específico que lo vimos, ¿sí? Que era conocido como la doble rendija, donde aquí podíamos ver que luz más luz me podía generar entonces sombra porque había superposición entre ondas. Y por último tenemos la reflexión, que es la más común, que me imagino que fue una de las primeras que mencionamos, que esta consistía ¿en qué? ¿En qué consiste la reflexión? Bien, el rebote de la onda en una superficie, pero no hay cambio de medio, ¿sí? No, la onda o la luz permanece en el mismo medio y el mismo ángulo incidente es el mismo ángulo con que él va a salir reflejado. Perfecto. Como les dije anteriormente, nosotros nos vamos a enfocar en la refracción. Allí es donde vamos a aplicar lo que es la ley de Snell. Entonces, recordando lo que es la refracción, dijimos anteriormente que consistía cambio de medio de una onda, en este caso la luz. Bien, y cuando este haz de luz logra cambiar de medio, se puede comportar de distintas formas. Una de las formas es, por ejemplo, si va a pasar de un medio que tiene mayor velocidad a un medio con menor velocidad, entonces el haz de luz cuando pasa al segundo medio, su haz se va a acercar a la normal. ¿Quién era la normal? ¿Cómo definíamos la normal o cómo dibujábamos la normal? Sabemos que cuando el haz de luz incide en el punto donde se divide ambos medios, ¿sí? Donde choque ese haz de luz, allí íbamos a pasar entonces lo que es la línea normal, que es esta punteada que tenemos acá. Bien, entonces, si pasamos de un medio con mayor velocidad a uno de menor, entonces este ángulo va a ser menor a el ángulo con que incidió. Se va a acercar más hacia la normal. Ahora cuando es en el caso contrario, mis amores, cuando pasa de un medio donde la velocidad es menor a un medio donde la velocidad es mayor, entonces este haz de luz se va a alejar de la normal. Significa entonces que el ángulo va a ser mayor al incidente. Esto me va a servir mucho porque cuando empecemos a hacer los ejercicios, por ejemplo, si tengo un ejercicio que dice que pasa del aire al agua y entró con un ángulo de 45 grados y la respuesta me da 50 grados, usted sabe que algo está mal. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que si paso de un medio de
mayor velocidad a uno de menor velocidad, este ángulo tiene que ser menor al dado. Bien, entonces eso es una de las cosas que yo debo ir manejando para saber si lo que estoy haciendo entonces va acorde con la teoría y pueda entonces yo de una vez ir verificando si lo que estoy haciendo está bien. Bien, vamos entonces ahora sí, ya teniendo esto un poco más claro, a entrar en lo que es la ley de Snell. ¿Para qué nos sirve la ley de Snell? ¿O para qué se planteó la ley de Snell? Esta ley es una fórmula, es una sola fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Y nos va a permitir calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios. Es decir, el ángulo con que se va a refractar o con que va a pasar al segundo medio. Pero esto también podemos jugar dependiendo de los enunciados, cambiar lo que son las incógnitas. ¿Cuál va a ser esa ley? Está planteada por la siguiente que tenemos acá abajo. ¿Quién era N? Pregunto. Cuando hacíamos los ejercicios, ¿qué era N? No me lo vayan a confundir con la N de número de ondas. La otra N que trabajamos. Índice de refracción, ¿sí? Este sin es una entidad trigonométrica que no sé si ustedes han trabajado en matemática, lo que era seno, coseno, tangente, ¿sí? Este es el seno, que es lo que nosotros se va a simbolizar con sin, porque en las calculadoras también aparecen es con sin. Este simbolito que tenemos acá es un ángulo, ¿sí? Entonces, todo lo que corresponde a 1 significa que es el primer medio, es decir, desde donde se incide el haz de luz. Y eso va a ser igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2, y todo lo que corresponde a 2 va a ser entonces los datos que vamos a sacar ya cuando el haz de luz pasó de medio, ¿sí? Es decir, tiene un nuevo medio y por ende me va a generar entonces un nuevo ángulo. Entonces, dependiendo de lo que me diga el enunciado, yo puedo hacer el despeje de esta fórmula. Si me piden calcular el índice de refracción del medio 1, entonces tendría que despejar este. Si me piden calcular el ángulo con que incide, entonces tendríamos que calcular el ángulo 1. Pero si es el ángulo con que se refracta, que fue lo que realmente, o para lo que realmente se utilizaba esta ley, entonces ahí tendría que despejar el ángulo 2, porque ya es refracción, cuando pasó de medio. Y esta N2 sería el segundo medio donde este siguió su propagación. Perfecto. Vamos a ver esto en un ejercicio para que sea un poco más práctico, para que vean cómo lo vamos a aplicar. Pero antes de comenzar con los ejercicios, hay tips que les quiero dar para que ustedes estén claros cuando tengamos que tomar consideraciones en un ejercicio. Y es parte de la teoría que ya la hemos visto, pero es importante que lo recordemos. El primero, sabemos que cuando una onda pasa de un medio a otro, ¿qué va a permanecer constante? La frecuencia. Entonces, así el medio, la luz pase de un medio a otro, su frecuencia siempre va a ser la misma. Jamás cambia la frecuencia. Esto es importante porque si tenemos un ejercicio donde me pidan calcular, por ejemplo, la longitud de onda en el segundo medio y me dan como dato la frecuencia en el primer medio, usted sabe que usted puede utilizar esa misma frecuencia en el segundo medio porque no va a variar. Perfecto. Por otro lado, esto también lo vimos cuando trabajamos lo que era reflexión total interna. Cuando el haz de luz incide sobre la superficie formando un ángulo de 0 grados, es decir, recto, ¿sí? No tiene inclinación, entonces el rayo refractado cuando pasa de medio no va a cambiar su dirección. Es decir, si él incide así, sígueme aquí el mouse. Si él incide así, vamos a hacer aquí vamos a imaginar que esta es la línea que divide un medio de otro, ¿sí? Si él incide acá con 0 grados, va a seguir su misma dirección. Bien, su misma dirección. No va a cambiar, no va a tener ángulo, pero sí va a cambiar su velocidad y la longitud de onda. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la frecuencia? Permanece constante como lo dijimos anteriormente. Perfecto. Entonces ya sabe que cuando le digan que un haz de luz incide con un ángulo de 0 grados con respecto a la normal, usted sabe que en el refractado también va a ser 0 grados ese ángulo.
porque no va a haber cambio de dirección. Entonces, por otro lado, cuando tengamos un rayo de luz que pasa de un medio de menor índice a uno de mayor índice, el rayo refractado se acerca a la normal, que es lo que vimos anteriormente. Y cuando, entonces cuando pasa de un medio de mayor índice a uno de menor índice, ¿qué sucede con el rayo refractado? Se va a acercar. Muy bien. Por otro lado tenemos entonces, me dice que para que exista una reflexión total, el índice, antes de seguir avanzando, ¿qué significaba la reflexión total? Que lo vimos en las clases anteriores y en la evaluación también lo preguntamos. Cuando el ángulo pasa su valor límite o su ángulo crítico, entonces ya no se va a refractar, sino que se va a reflejar. ¿Bien? Entonces, para que eso pueda suceder, sí o sí, el índice de refracción del medio 1 tiene que ser mayor al del medio 2. Porque si el medio 1 es menor al medio 2, no se va a generar por ningún lado una reflexión total interna. Entonces es importante que lo anote. Para que pueda existir una reflexión total interna, el medio 1 tiene que ser mayor al medio 2, el índice de refracción. ¿Bien? Y por último, cuando en el ejercicio me pidan calcule el ángulo crítico, entonces en la fórmula de la ley de Snell, siempre el ángulo del medio 2 va a ser 90 grados, porque nosotros sabemos que se queda así como en el limbo, en el medio de los dos medios, ¿sí? Entonces ese me va a formar un ángulo de 90 grados en el medio 2. Ahora sí, vamos a entrar en los ejercicios. Me dice, un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Si el índice de refracción del agua es de 1,33, ¿cuál es el ángulo de refracción? ¿Qué ángulo me están pidiendo? ¿El 1 o el 2? Si te dicen refracción es cuando ya ha pasado el segundo medio, entonces es el ángulo 2. Pero vamos a ver qué sucede aquí. Tengo dos medios, ¿sí? El primer medio es aire. Dice que propaga en el aire y entra el agua. El primer medio es aire. Y dato importante, anótelo. Normalmente en los ejercicios no te van a dar el índice de refracción del aire, porque se supone que siempre lo debemos conocer. El aire tiene como índice de refracción 1. N igual a 1 para el aire. Entonces, si te dicen aire y no te dan el índice de refracción, usted automáticamente lo considera como 1. Perfecto. Y el segundo medio, que dice que entra el agua, tiene como índice de refracción, que nos lo dan acá, de 1,33. Bien, entonces, ¿qué sucede? Tenemos un haz de luz que incide desde el aire y va a pasar el agua. Pero cuando yo dibujo, porque usted siempre va a tener que hacer estas gráficas, este tipo de gráficas, cuando yo dibujo mi primer haz de luz, cuando él choca en la línea que divide un medio de otro, automáticamente me aparece la normal. Siempre tiene que dibujarlo, ¿sí? Donde choca ese haz de luz en el límite o en la línea divisora entre un medio y otro. Seguimos. Dice que este haz de luz incide con un ángulo, me está diciendo incidencia, significa que entra desde el primer medio con un ángulo de 45 grados, ¿sí? Este haz de luz pasa de medio al agua y forma también un ángulo con respecto a la normal, que es mi incógnita. Recuerde que siempre vamos a medir los ángulos desde el haz de luz o desde el vector, esta flechita que estemos dibujando, hacia la normal. Siempre desde la flechita que nos indique el haz de luz hacia la normal. Entonces ya tengo los datos o la representación de lo que está sucediendo en el enunciado. ¿En qué consistía la ley de Snell? ¿Cómo estaba formulada la ley de Snell? La fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Snell? ¿Ya?
Recordando que la ley de Snell me indicaba que la multiplicación del índice de refracción y el seno del ángulo de incidencia va a ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. Entonces, mi incógnita dijimos que era el ángulo 2, es decir, que esto es lo que yo tengo que despejar. Empezamos el despeje. Primero vamos a despejar el índice de refracción que dice que está multiplicando el del medio 2. Entonces voy a pasar para el otro lado de la igualdad a dividir al índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente. Bien. Atención y mucho oído y ojo por acá. Me están pidiendo calcular el ángulo de refracción. Es decir, esto solito, si se dan cuenta. El seno o el sin no está dentro de mis incógnitas, por ende yo tengo que hacer el despeje. Pero cuando estemos trabajando con entidades trigonométricas que las separemos del ángulo, este no va a pasar para el otro lado de la igualdad ni multiplicando, ni sumando, ni restando, ni dividiendo. Él va a pasar en su forma inversa. ¿Cómo se expresa eso? De la siguiente forma. Entonces él va a pasar de su forma inversa, que sería sin a la menos 1 o seno a la menos 1 de todo lo que estaba del otro lado de la igualdad, que sería el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente entre el índice de refracción 2. Ya tengo ahora sí el ángulo 2 despejado. Repito, siempre que vaya a separar la entidad trigonométrica de su ángulo, él va a pasar como el inverso, ¿sí? Que está expresado de esta forma. Nunca va a pasar dividiendo, ni sumando, ni restando, ni multiplicando. Atención con eso. Obviamente, si lo voy a pasar todo completo, que sería sin por ángulo refractado, ahí sí podría pasar multiplicando, restando y sumando. Pero cuando lo separo ellos dos, no. Pasa de esta forma. Perfecto. Ya tengo entonces la fórmula para calcular mi ángulo refractado. Sustituyo los valores. Sin a la menos 1 del índice de refracción del medio 1, que era el agua. Entonces es 1 por el seno del ángulo incidente. ¿Con qué ángulo entra? 45 grados. Entre el índice de refracción del medio 2, que pasa entonces al agua, y el agua tiene un índice de 1,33. Perfecto, calculamos esto. Mis amores, les voy a dejar igual un video complementario donde les muestro en la calculadora donde sacan el sin de 45 y el inverso del sin o del seno en la calculadora. Entonces, para los que no sepan cómo utilizar esto en la calculadora, pueden acceder a ese link que igual se los voy a adjuntar para que vean cómo hacen los cálculos. Entonces, multiplico 1 por, en el calculadora colocan sin de 45 y eso nos va a dar un valor de 0,71. Recuerden siempre trabajar con dos decimales, aproximando o redondeando siempre con el tercero. Entonces, ahora sí puedo hacer la división, que sería 0,71 entre 1,33 y eso nos va a dar un valor de 0,53. Ahora tengo que sacarle el inverso del seno a 0,53 y eso colocan en la calculadora shift sin y les va a aparecer el menos 1. Igual esto lo pueden ver en el video que les anexé, donde muestro la calculadora de 0,53 y al obtener el resultado de eso nos va a quedar que el ángulo refractado, es decir, este ángulo de acá, es de 32,01. Reviso mi teoría. La velocidad del aire de la luz es mayor a la velocidad del aire en el agua. Entonces este ángulo tiene que ser menor. Medio menor al incidente, medio. Entonces vamos bien con lo que es los resultados. De esta forma aplicamos entonces lo que es la ley de Snell, una de las formas. La segunda forma que podemos encontrar, o el segundo tipo de ejercicio, es el siguiente. Donde me dicen, mira, esta n no va aquí. Sí va, pero no tiene que aparecer. Pero bueno, seguimos. El ejercicio nos dice encontrar el ángulo límite, para la refracción total interna de un rayo
de luz que pasa del hielo, y me están dando el índice del hielo, al aire. Y me dicen que haga un dibujo, que es básicamente la representación que hicimos anteriormente. Si te das cuenta, te están dando el aire y no te están dando el índice, pero ya usted sabe que el índice de refracción del aire es ¿cuánto? 1. Bien, entonces tengo la gráfica. Ahora les cambié la orientación de los medios para que usted vea que usted puede graficar esto ya sea de manera vertical o horizontal, que lo que importa es que usted indique desde dónde parte, es decir, quién es el medio 1 y quién es el medio 2, desde dónde comienza el haz de luz, se incide el haz de luz y hacia dónde se refracta. Perfecto. Entonces, tenemos medio 1, que sería el hielo, que me dice que el hielo tiene un índice de refracción de 1,31, y el medio 2 es el aire, y nosotros sabemos ya que el aire tiene un índice de refracción de 1, ¿sí? Entonces, obviamente, si este es el medio 1, desde aquí vamos a hacer incidir el haz de luz, que sería la flechita, y luego que usted tiene la flechita, ¿qué tiene que hacer? Siempre marcar la normal, porque a partir de la normal es que yo voy a indicar mi ángulo. Perfecto. Si me dicen que es el ángulo límite, ya usted sabe qué sucede cuando un haz de luz llega a su ángulo límite. ¿Qué se me va a generar? Una refracción rasante, ¿sí? Me están pidiendo entonces cuánto tiene que ser este ángulo de incidencia para que el haz de luz no pase de medio, sino que se quede aquí. Y a partir de allí, a partir de ese ángulo, me pueda generar una refracción total interna. Bien, entonces, ¿qué dijimos cuando hablábamos del ángulo límite? ¿Cuánto nos iba a valer entonces el ángulo 2? 90 grados. Este sería el O2, o este simbolito 2, ¿sí? El ángulo en el medio 2. Entonces, siempre que me digan ángulo límite, este medio o el segundo medio siempre me va a tener un ángulo de 90 grados porque mi haz de luz se va a quedar en la línea que divide ambos medios, ¿sí? Entonces, tenemos la fórmula. Ya me imagino que deben más o menos memorizar cuál es la fórmula de ley de Snell. ¿Cuál es la fórmula? Índice del medio 1 por el seno del ángulo incidente va a ser igual al índice del medio 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Qué debo calcular? Esta vez voy a calcular el ángulo incidente, ¿sí? Que es decir, con qué ángulo tiene que incidir para que suceda esto. O a partir de ese ángulo, mayor a ese ángulo, se me genera una refracción total interna. Entonces, despejo esto. Significa que este N1, este índice del medio 1, que está multiplicando, va a pasar para el otro lado a dividir, ¿sí? Perfecto. ¿Qué sucedía cuando necesito despejar el ángulo? Es decir, que este seno pase para el otro lado. ¿Cómo va a pasar? Como dijimos que siempre va a pasar cuando se logre separar la entidad trigonométrica de su ángulo. Muy bien. Pasa como el inverso de ese ángulo a multiplicar o a resolver todo lo que estaba de ese lado, que sería N2 por seno del ángulo 2 entre N1, ¿sí? Como lo ven acá. Ya tenemos entonces nuestra fórmula. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sustituir. ¿Cuánto vale N2? El medio 2 tiene un índice de 1 que es el aire. Y en el aire, como es una refracción total interna o un ángulo crítico o ángulo límite, sabemos que el ángulo 2 siempre va a ser 90. Como lo vemos acá, entre el índice del medio 1, que es hielo, que sería 1,31. Perfecto. Resolvemos igual que el ejercicio anterior. 1 por seno de 90 nos va a dar 1. 1 entre 31 nos da 0,76. Y cuando saco el inverso del seno de esto, que sería shift sin 0,76, eso nos va a dar un valor en el ángulo límite de 49,46. Es decir, a partir de este ángulo, si yo le doy más de 49,46, ella no se va a refractar, sino que solamente se va a reflejar y funciona esto como un espejo, como dice la teoría. Bien, entonces ya así tenemos lo que es el ángulo de incidencia o el ángulo límite para que me suceda entonces una refracción rasante o refracción total interna.
Esto es todo, o mejor dicho, es uno de los ejercicios que podemos encontrar para la ley de Snell. Sin embargo, la clase que viene vamos a ver unos que son un poquito más extensos, donde hay más de 2 medios, ¿sí? Pero por los momentos lo importante es que vayan entendiendo esto que tenemos acá. Y repito, revisen el video que les anexé de cómo calcularlo o cómo hacer esto en la calculadora para que no tengamos inconveniente a la hora de hacer los ejercicios. Entonces, ya finalizando la clase, vamos a hacer un resumen. ¿Qué trabajamos el día de hoy? La ley de Snell, ¿sí? Y esta ley nos permitía calcular ¿qué? El ángulo de refracción, ¿sí? Esa es la definición básica. Nos permite calcular el ángulo de refracción cuando el haz de luz pasa de un medio a otro. Y esto tenía una fórmula, ¿cierto? Que ya la hemos aplicado y la hemos visto. ¿Cuál es esa fórmula? Bien, índice de refracción 1 o del medio 1 por el seno del ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción del ángulo 2 por el seno del ángulo refractado. Y dependiendo de los datos que tengan y cuál es mi incógnita, a partir de esto, entonces yo voy a hacer el despeje correspondiente. Igual, mis niños y mis niñas, si hay algún tipo de duda con respecto a la aplicación de la fórmula o algo que no haya quedado claro en la clase, me pueden escribir con mucho gusto y yo los estaré atendiendo. Espero que tengan un excelente día. Gracias por su atención. Un beso y un abrazo y se me cuidan mucho.